Buenas tardes, amigos del Consejo Renal de Puerto Rico, y bienvenidos a este segmento La Cita de las Tres. Mi nombre es Ángela Díaz, directora ejecutiva del Consejo Renal de Puerto Rico, y me acompaña en el día de hoy la doctora Nilka de Jesús, que ya hemos tenido en otras ocasiones aquí en este segmento. La doctora, como siempre hemos dicho, se encuentra tanto en la unidad renal del Hospital Pediátrico en Centro Médico como en el Centro de Trasplante del Hospital Auxilio Mutuo. Buenas tardes, doctora Buenas tardes, de Jesús. Saludos. Gracias por compartir nuevamente con nosotros. Y pues estos segmentos son tan cortitos que siempre como que se nos quedan unas cositas pendientes. Y a mí me gustaría hablar un poco de este paciente renal pediátrico que está llegando a trasplante. ¿Cuál es el perfil de este paciente que está llegando a trasplante? Bueno, ahora mismo en la unidad de diálisis del Hospital Pediátrico, que es la única unidad de diálisis para pacientes pediátricos en Puerto Rico, hay alrededor de 25 pacientes. El grupo de edad de estos pacientes fluctúa desde el añito y medio, 2 años, hasta los 20 años. Y nosotros ahora mismo básicamente estamos refiriendo a todos estos pacientes al centro de trasplante. El grupo más grande de pacientes que están llegando son pacientes adolescentes, porque los pacientes en la unidad de diálisis, el grupo más grande son pacientes adolescentes. No obstante, hemos recibido pacientes de 3 y 4 años. De hecho, hemos ya trasplantado pacientes pequeños así de 4 años en el centro de trasplante. Doctora, ¿y el diagnóstico principal o primario que tuvo este paciente renal pediátrico influye de alguna manera en si es candidato o no es candidato a trasplante? Bueno, en términos de ser candidato, es la condición primaria no debe necesariamente ser un obstáculo para llegar a trasplantarse. La mayor cantidad de las condiciones primarias que puede tener el paciente deberían poder atenderse con un trasplante. Ahora, el cuidado va a ser distinto y uno tiene que conocer cuál es la condición primaria para garantizar que uno le da los tratamientos. Hay condiciones que no vuelven después o no recurren después del trasplante, hay otras condiciones que sí. Uno reconocer el que el paciente tiene esa condición, pues le permite a uno como médico estar monitoreando por posibles recurrencias de condiciones, por darte un ejemplo. Pero no debería ser una barrera para llegar al trasplante. En el caso de los casos pediátricos, ¿verdad? Se trabaja la parte clínica del paciente, pero también están bien envueltos y bien involucrados en todo este proceso los papás, ¿verdad? ¿Cuál es el reto más grande cuando se trata de casos pediátricos y cómo involucrar al papá y cómo explicarle todo este proceso que implica trasplante, que va desde los cuidados pre, la cirugía y post-cirugía? La población particular de los pacientes en diálisis, los padres tienen mucho conocimiento médico o van adquiriendo mucho conocimiento médico a lo largo de la vida de los pacientes, porque en muchísimas ocasiones el paciente pediátrico que llega a diálisis ha pasado por muchas hospitalizaciones, probablemente ha tenido varias cirugías y ya el explicarle esta parte del proceso de lo que envuelven las hospitalizaciones, lo que envuelven las cirugías, pues ellos están más acostumbrados ahora. Cuando vamos a la parte del trasplante, lo que se añaden son los cuidados particulares del trasplante, principalmente los medicamentos que le damos a los pacientes, que son medicamentos que bajan el sistema inmunológico y los pueden predisponer a infecciones. Y esta parte es lo que varía un poco de los cuidados que previamente ya ellos estaban acostumbrados desde el punto de vista de hospitalizaciones o cuidados médicos o seguimientos médicos. Es importante entonces también aclarar en ese punto que un trasplante no es la cura a la enfermedad renal. Definitivamente, cuando nosotros le presentamos a los padres las diferentes opciones, el niño o la niña que nos llegue a nosotros puede, antes de empezar diálisis, con una disminución de función del riñón, tiene 3 posibles intervenciones. Uno puede hacer diálisis, que se llama diálisis peritoneal, puede hacer hemodiálisis o puede hacer un trasplante, ¿verdad? Y en esas líneas, pues nosotros básicamente cuando les presentamos el trasplante, se lo presentamos como la terapia ideal
Lo que se recomienda es el trasplante porque la calidad de vida es mejor y porque a largo plazo la sobrevida es mejor de los pacientes. Pero desde el punto de vista del trasplante como tal, pues nosotros básicamente lo llevamos por el proceso de que esta terapia es la terapia, la meta, pero seguimos utilizando, si me escuchan, repito en ocasiones la palabra terapia, seguimos presentándoselo como una terapia. No es una cura. Una vez se trasplantan los pacientes, continúan utilizando medicamentos por toda su vida o por la duración, ¿verdad? Esos medicamentos que bajan el sistema inmunológico los seguimos utilizando por la duración del trasplante. Y en el caso de los pediátricos, ¿son los mismos medicamentos que usan los adultos? Son bien parecidos. ¿Verdad? Son de las mismas familias. A veces lo que varía es que nosotros damos los medicamentos a los más pequeños en versión líquida, versus que los adultos los damos en pastillas o incluso los adolescentes los damos en pastillas, en tabletas. Es interesante contar con usted en el día de hoy porque usted está en las clínicas de nefrología, las clínicas externas del recinto, está en la unidad renal pediátrica y también está en trasplante, ¿verdad? Cada una tiene su particularidad. Cuando llegan los pacientes y su familia en cada etapa, ¿qué usted observa? ¿Verdad? Esto ya es un poco más de lo social. Sí, es bien variable. Depende la condición del paciente, depende en qué momento llegue el paciente. Si la familia nunca ha pasado por nada relacionado al riñón y lo refieren con condiciones que son condiciones benignas, muchas veces la familia puede llegar a la clínica con mucho miedo por lo que escuchan de lo que son las condiciones del riñón. Hay otros pacientes que ya llevan un tiempo padeciendo de una condición del riñón y cuando llegan a la clínica, pues llegan más informados, mucho más tranquilos. Cuando hablamos de diálisis, en muchas ocasiones, cuando ya se presentan en la unidad de diálisis, ya previo a llegar a la unidad, el paciente, la función del riñón ha ido deteriorando lentamente. Eso que uno le ha estado hablando a los pacientes regularmente cuando la función del riñón va disminuyendo sobre lo que implica la diálisis y que se está acercando ese proceso. Y pues en trasplante es un proceso similar. Ahora, desde el punto de vista social, nosotros vemos en las diferentes clínicas grupos de pacientes de diferentes grupos sociales, valga la redundancia. Vemos pacientes que tienen muchos recursos económicos y pacientes que no tienen recursos económicos. Y en parte, definitivamente cuando uno los evalúa y mira el contexto del núcleo familiar y los recursos económicos que tiene, pues podemos ver unas limitaciones en términos de acceso a medicamentos en todas las fases. Desde las clínicas externas, antes de que la función del riñón esté disminuida, en diálisis y más adelante en trasplante. Lo hablábamos en el pasado, este issue social de falta de recursos puede ser una barrera en todas las fases de un paciente con enfermedad del riñón a recibir los tratamientos que necesita. Es interesante también poder observar la cantidad de transiciones por la que pasa tal vez un paciente pediátrico, desde que está en sus estadios tempranos, ¿verdad? Cuando enfrenta, tengo que ir a diálisis, cuando estando en diálisis a lo mejor cumple su mayoría de edad y tiene que cambiar a una unidad renal de adultos, o cuando entonces también dice, pues aquí tengo mi oportunidad de trasplante. ¿Qué diferencia se marca en este individuo, ¿verdad?, cuando pasa por todo esto, doctora? Esto es algo que es bastante individual. Nosotros tenemos pacientes, por ejemplo, si uno tiene un niño que lo ha visto a través del tiempo, desde temprano en la vida uno les va explicando lo que es su condición y los va preparando para una transición al mundo adulto. Pero hay pacientes que tienen
desórdenes cognitivos, donde no necesariamente van a entender todo lo que nosotros les decimos y son sus padres, sus cuidadores principales y los que reciben la información del cuidado del paciente. En esos pacientes en muchas ocasiones esa transición de cuidado de pediátrico al adulto pues se puede tornar un poco más complejo porque el paciente ya siendo un adulto no necesariamente comprende los cuidados y su propio diagnóstico. Desde el punto de vista del paciente transicionando de la clínica externa a la unidad de diálisis, al centro de trasplante, estos movimientos suelen ser, pueden ser unos movimientos que lo tome bien la familia, pero por el contrario, puedes tener un paciente que yo he seguido por muchos años y luego va a un equipo donde lo siguen muchos médicos, ¿verdad? Y cada mes hay un médico distinto tomando el cuidado de ese paciente en el centro de diálisis y una vez se mueven al programa de trasplante, pues yo soy la que le ofrece servicios principalmente. En estas transiciones es bien individual. Hay pacientes que se acostumbran más rápido, otros que no, algunos, ¿verdad?, les toma más tiempo. Es bien variable ese proceso de transición. En el caso particular pediátrico, la transición muchas veces más difícil es cuando se mueven del pediátrico hacia el adulto. Esa transición muchas veces es la que cuesta más y la que no necesariamente, ¿verdad? Tenemos que trabajar un poco más, tanto más que los pacientes, los mismos médicos. Y no solo aquí, alrededor de todo Estados Unidos esto es un issue importante de pacientes con enfermedades crónicas, donde hacer esa transición hacia los médicos de adultos, pues les cuesta. Nos cuesta a los pediatras, les cuesta a los adultos, no necesariamente todos reciben el adiestramiento, los adultos, a tomar el cuidado de pacientes con diferentes tipos de condiciones pediátricas. Y a eso le sumamos, ¿verdad?, los cambios emocionales que tiene el joven, el adolescente también en todo esto, ¿verdad?, que es normal, y a esto le sumamos todos estos ingredientes. Así que, doctora, ¿cuántos trasplantes llevamos de 2017 ahora en el centro de trasplantes? En la parte pediátrica. Pediátricos se han hecho 3 trasplantes. 3 trasplantes. 3 trasplantes, sí. Okay. Se han hecho 3 trasplantes. Un programa pequeño, mediano en Estados Unidos haría alrededor de unos 5 a 10 trasplantes. Un programa grande haría alrededor de 30 a 35. Para que tengan la perspectiva de qué estamos hablando cuando hablamos de 3 trasplantes, haber comenzado en el primer año que vamos a estar cumpliendo pronto en el segundo año que vamos a estar cumpliendo. Estos trasplantes se llevaron a cabo desde mayo del 2018 hasta el presente. Estos son los que hemos logrado, pues es un número razonable para estar empezando un programa. Y a esto le sumamos el ingrediente del huracán María, que todavía nos encontramos en una parte de recuperación. Así que gracias, doctora, por habernos acompañado en el día de hoy. Hay mucho tema. A mí me encantaría tocar un tema y lo voy a poner así, dejándolo abierto, que es el estilo de vida de nuestros adolescentes, las dietas que están haciendo, ¿verdad?, y la implicación en la salud renal. Así que lo voy a dejar abierto porque de verdad que ahí hay mucha tela para cortar. Y nada, le invitamos entonces a que se una nuevamente a la cita de las 3, al igual que a todos los que nos acompañan a través de las redes sociales. Agradecemos a Gustos Café por abrir las puertas de su casa y permitirnos grabar aquí este segmento. Y será hasta el próximo mes en la cita de las 3.